a Hechos, al libro de Hechos. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Del 22 hasta el 36 es un párrafo y contiene una idea principal predicable. Todo eso es, pero quise separarlo en dos sermones porque es un poquito largo. Y la semana que entra vamos a continuar con ese mismo párrafo, pero por lo pronto vamos a ver Hechos 2, 22 al 32. Gracias por ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros en una audiencia privada, donde tus hijos podemos tener un día, Señor, apartado para venir a escucharte, Señor. Tú nos recibes en esta audiencia privada todos los domingos para que nosotros vengamos, Señor, a escuchar lo que tienes que decirnos. Reconocemos, Señor, que solos no podemos interpretar ni caminar ni un paso. Por eso, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de sabiduría para discernir tu palabra, para enseñarla, para predicarla correctamente, para aprender de ella, Señor, pero sobre todo para que podamos nosotros practicarla. Porque tú amas, Señor, a aquel que en su corazón se propone obedecer tu palabra, ser hacedor y no solamente oidor. Te pido, Señor, que seas tú glorificado a través de esta predicación y que tú, Señor, te glorifiques en tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Mesías que la muerte no pudo retener, no pudo atrapar. Es el título de este sermón. Y la idea o el punto central, hermanos, de este sermón es que Dios, es muy claro, es uno de los puntos o de las ideas principales más claras que hay en este libro. Dios confirmó a Jesús resucitándole conforme a las Escrituras. Dios lo confirmó. Dios confirmó que Jesús de Nazaret, hermanos, es el Mesías prometido al permitir su muerte conforme a su plan soberano y reconociéndole o vindicándole, resucitándolo de entre los muertos en cumplimiento de las Escrituras. Hermanos, Pentecostés produjo una conmoción grande en Jerusalén. ¿Recuerdan cómo esa fiesta juntaba a gente de todas partes del mundo conocido? La ciudad estaba llena de judíos provenientes de muchas regiones del mundo y de repente se escuchó un estruendo y se empezaron a escuchar voces de los discípulos que estaban hablando en diferentes idiomas acerca de las maravillas de Dios. No estaban hablando de otra cosa, no estaban hablando de testimonios personales, no estaban hablando de cosas que no se entendían. Dice la palabra aquí que estaban hablando de las maravillas de Dios. Y de pronto la multitud se vio confundida. Algunos estaban asombrados, otros estaban escépticos, no querían creer, y otros simplemente se burlaban. Están llenos de monstruos, dijeron. En medio de ese escenario, Pedro se levanta y explica lo que está sucediendo ahí. Primero, cita al profeta Joel. Estoy dando un contexto bíblico anterior de lo que está sucediendo aquí para poder entender mejor el texto. Entonces, Pedro cita al profeta Joel para mostrar que el derramamiento del Espíritu era parte del plan de Dios. Ya explicamos eso la semana pasada. Pero inmediatamente después dirige la atención de todos hacia el verdadero centro del mensaje cristiano, que es Jesucristo. La persona y obra de Jesucristo es el mensaje central del Evangelio. Y a partir de ahí sería el mensaje central de toda la predicación de la historia en la Biblia y en la historia de la humanidad. Entonces, esto está revelando algo fundamental acerca de la predicación apostólica, que los apóstoles no predicaban principalmente acerca de experiencias espirituales. No tenían como propósito el hablar en otras lenguas, no tenían como propósito hablar lenguas que no se entendieran, sino eran idiomas. Y todo estaba enfocado y todo estaba centrado en la persona y obra de Cristo. Eso es muy importante. Y entonces en estos versículos Pedro demuestra una verdad central del Evangelio. Y es que Jesús fue crucificado, fue muerto en la cruz, pero fue aprobado por Dios mediante la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo, en pocas palabras, es la garantía de que nosotros también resucitaremos con Él, pero es la garantía también de que el sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre, fue aceptado como ese pago por su pecado, el pecado nuestro.
Entonces Pedro aquí comienza recordando a la multitud lo que ellos ya sabían acerca de Jesús. Primeramente en el versículo 22 está mencionando al Mesías aprobado. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas y prodigios y señales. Entonces aquí debemos entender cómo Pedro está hablando acerca de la realidad histórica de Jesús. Y esto es lo que se llama el querigma, el mensaje, que quiere decir literalmente un anuncio pregonero y consiste en la exposición de los hechos claves del evangelio que no se pueden negar ni discutir. Eso es el querigma, ¿sí? Algo que es un hecho que no se puede negar ni discutir. Pedro menciona a Jesús Nazareno, es decir, ustedes conocen a Jesús y conocen de dónde es. Es una realidad. Este detalle, hermanos, es importante porque conecta al Cristo proclamado, al Cristo resucitado, con el Jesús histórico que había vivido ahí entre ellos. Es decir, está conectando con una persona real, una persona física. El Evangelio, hermanos, no comienza con una doctrina abstracta o imaginaria o muy de sentimiento, sino en una persona real, una persona histórica, real, que existió, que caminó por esta tierra. Jesús nació en un lugar específico, vivió entre personas reales y fue visto por multitudes. El cristianismo está anclado en esta verdad, está anclado en un evento histórico verificable. Y esto es muy importante, hermanos, porque Jesús, la venida y la encarnación de Cristo Jesús es una doctrina fundamental en el cristianismo. Si una persona no cree que Cristo vino en carne, es una persona que está faltando, ¿sí?, a la verdad de la Biblia. Todo cristiano creyente debe creer la realidad histórica de que Jesús se encarnó. No que era como vapor, no que era como espíritu, no que era un ser espiritual que flotaba cuando caminaba. No, es una persona real, física, que de manera histórica existió. ¿Ok? Y eso es una realidad. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro en el versículo 22. Y luego habla acerca de la aprobación divina. Y la expresión aquí significa que está demostrado públicamente por Dios de que Jesús es quien dijo ser. Esto indica que Dios mismo estaba dando testimonio de la identidad de Jesús. Esto se ve claramente en varios momentos de la vida de Jesús. Si usted va a Mateo 3:17, está el bautismo de Jesús como una realidad, registrado como un dato histórico. Si usted va a Mateo 17:5, está la transfiguración de Jesús como un evento histórico real, verdadero que pasó. Y cada milagro de Jesús, cada milagro que hizo Jesús, recuérdese cuando predicamos el Evangelio de Juan, eran señales para que él fuera identificado, ¿sí?, como el verdadero Hijo de Dios. Dios estaba declarando ante el mundo: este es mi Hijo, este es el Mesías, este está haciendo milagros y señales como una identificación. ¿Ok? Jesús hizo milagros, Jesús hizo señales como credenciales mesiánicas. Pedro menciona aquí esas credenciales y menciona 3 palabras: milagros, que son actos poderosos que manifiestan el poder divino, es decir, demuestran la divinidad de Jesús. Y luego dice prodigios,
que son eventos que producen asombro. Y luego dice señales, actos que apuntan a una realidad espiritual. Esas obras cumplían las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de lo que el Mesías debía hacer. Y al cumplirse en la persona de Jesucristo, lo que Dios estaba diciendo, este es mi enviado, este es el Mesías. Isaías había anunciado que cuando viniera el Mesías, los ciegos verían, los cojos andarían, los cautivos serían liberados. Así que Jesús cumplió estas señales delante de todos. Delante de todos. Fue palpable, todos lo miran. Pero también aquí hay una responsabilidad en el oyente. Pedro añade una frase que es muy significativa aquí. Como vosotros mismos sabéis, como ustedes mismos sabéis. ¿Sí? Al final del versículo 22. Esto implica que el rechazo a Cristo no fue por falta de evidencia, sino por la dureza del corazón de los que estaban escuchando el mensaje. Es decir, aquí en este solo versículo 22, Pedro estaba diciendo que toda la gente miró las señales que Cristo hizo, que toda la gente miró los prodigios y los milagros, ¿sí? Y que ahí ellos estuvieron y que esos milagros fueron señales o fueron las credenciales que Cristo presentaba como el Mesías enviado por Dios. Entonces hay una responsabilidad aquí en el hombre, porque el hombre tiene que decidir si cree o no cree. Y Pedro aquí está diciendo que la evidencia ahí está. La evidencia de que Jesús es quien él dice ser, está palpable. Ustedes la están mirando. Y aquí deja lugar al corazón y a la mente de los que estaban escuchando en ese momento el mensaje. Si la dureza de su corazón no les permitía reconocer esta verdad, entonces por su dureza serían condenados. Pero si al contrario ellos creían en el mensaje del evangelio que se les estaba pregonando, entonces serían salvos. Y en el versículo 23 vemos al Mesías entregado. Y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí encontramos una de las declaraciones más profundas sobre la cruz en todo el Nuevo Testamento, hermano. Y es que Dios ya tenía planeado lo que iba a suceder. El decreto soberano de Dios. La expresión determinado consejo proviene de una palabra que descubre un propósito deliberado de parte de Dios. Es decir, no le causó asombro a Dios, no se descuidó Dios y de pronto le arrebataron a su hijo, no le crucificaron a su hijo y Dios se sorprendió y dijo, ay, ¿qué estaba haciendo? Y de pronto crucificaron a mi hijo. No. Aquí lo que está diciendo es que en la soberanía de Dios ya estaba planeado este momento. Desde la eternidad Dios había determinado el plan de redención. Eso se ve en varios textos conectados con esta idea. En Isaías 53, por ejemplo, todo el capítulo habla acerca de lo que sería el Mesías y cómo sufriría. Es una descripción exacta, hermanos, de lo que iba a suceder con el Mesías y sucedió. Igualmente en Apocalipsis 13:8 y 1 Pedro 1:20 habla acerca de este decreto de Dios. Cristo, hermanos, entonces, no murió porque el plan de Dios falló. Cristo murió
porque ese era el plan de Dios para la salvación de nosotros. Entonces hay una presciencia divina, hay un conocimiento anticipado de Dios. Pedro menciona este anticipado conocimiento de Dios. Y este término, hermanos, no está describiendo solamente que Dios conocía previamente lo que iba a suceder, sino en este lenguaje bíblico, la presciencia muchas veces implica una relación de amor y elección previa de parte de Dios por usted. Es decir, Dios lo predestinó. Dios predestinó lo que Cristo iba a hacer por aquellos que eligió para la salvación. Usted es un elegido de Dios. Pero también aquí, hermanos, podemos vislumbrar la culpabilidad humana. Pedro afirma, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Aquí se señala claramente la responsabilidad humana. Inicuo, en un contexto bíblico, describe a una persona o a un acto que está caracterizado por una profunda maldad, una profunda injusticia, una profunda perversidad e impiedad, que se aleja totalmente de los principios divinos. Se asocia a esta palabra inicuo con la rebelión contra Dios, la falta de justicia y el desprecio por la ley de Dios. Entonces, hermanos, la cruz revela simultáneamente dos realidades: que Dios es soberano y que el hombre es culpable. La humanidad rechazó al Hijo de Dios y eso le causa perdición. Ahora, el misterio de la providencia de Dios también está aquí incluido, porque la crucifixión fue el mayor crimen de la historia y sin embargo Dios utilizó este acto malvado para cumplir el propósito más glorioso: la salvación de los pecadores. Lo que parecía una derrota se convirtió en la victoria más maravillosa que puede haber. La victoria que costó su salvación, su vida eterna. Y esto, hermanos, lleva a Pedro a seguir hablando y centrar sus palabras en el Mesías resucitado, del versículo 24 al 32. En todo ese pasaje está hablando Pedro acerca de eso. Después de hablar de la cruz, Pedro llega al corazón del evangelio: la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el corazón del evangelio, porque si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Y si no hay resurrección, nosotros todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, fíjese cómo ante la derrota de la muerte, Pedro dice, rompiendo los dolores de la muerte. La expresión describe como dolores de parto. La muerte estaba intentando retener a Cristo, pero finalmente tuvo que liberarlo. Esa es la idea que se está entendiendo, que se debe de entender aquí en esta expresión. La muerte estaba intentando retener a Cristo, pero finalmente tuvo que liberarlo. Y esto comunica la idea de impotencia de la muerte frente al Hijo de Dios. La muerte no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Pero aquí Pedro también está hablando acerca, en el versículo 24, acerca de la imposibilidad teológica de que Cristo permaneciera muerto. No es posible, dice al final, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es una declaración, hermanos, profundamente teológica. Y era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte, porque Dios había prometido la resurrección. Cristo era sin pecado. La paga del pecado es
Cristo no tenía pecado, por lo tanto, la muerte no podía reclamarlo, no podía retenerlo. Por eso era imposible que Cristo permaneciera muerto. El Mesías debe reinar eternamente. Por eso no era posible, era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Y el plan de redención requiere un Salvador vivo. Porque la resurrección de Cristo es la muestra de que ese sacrificio del Cordero de Dios es aceptable. Porque es puro, santo y sin mancha. Enseguida Pedro, ¿sí?, agarra el testimonio de las Escrituras. Y Pedro cita el Salmo 16, del 8 al 11, aquí en el versículo 25. El argumento de Pedro, hermanos, es brillante. Es que este Pedro ya no es el Pedro cobarde que lo negó 3 veces y que se fue corriendo, ¿se fijan? Hay una gran ya diferencia aquí. Pedro de manera brillante hace una exposición del Salmo 16. Y en ese Salmo David escribió que el Mesías murió y fue sepultado. Y proféticamente también habló acerca del Mesías. Y esto nos está mostrando cómo los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Y es lo que se nos enseña y debemos aprender. El Antiguo Testamento lo discernimos a través del Nuevo Testamento. Entonces aquí, hermanos, Pedro está hablando acerca de las pruebas que Jesús y de todo lo que sucedió con Jesús son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En los tiempos modernos a veces no se hace mucho énfasis en que Cristo cumplió en sí mismo todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero es importante, hermanos, es importante que nosotros hablemos hoy en día acerca de ese cumplimiento de las profecías en una sola persona, en Cristo, porque eso nos da el reconocimiento de que fue enviado por Dios, porque cumplió todo eso. La iglesia primitiva tenía la convicción de que toda la historia se centraba en Jesús y con su venida Dios había aparecido al hombre en la escena histórica. Entonces, hermanos, esto es un pilar central de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Pero hay algo interesante aquí que nosotros podemos comparar. Este pilar de la resurrección de Cristo nos pone frente a líderes religiosos históricos como Mahoma, Buda, Confucio, que fundaron las principales religiones del mundo, que están enterrados en su tumba, que ahí están sus restos y pueden ser visitados por cualquier persona que quiera ir a verlos. Pero Jesús no fue encontrado en su tumba. En su lugar se encontró una tumba vacía. Y ese es el testimonio apostólico. Pedro concluye diciendo, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice en el versículo 32. Entonces, ellos, los apóstoles, son testigos de todo lo que está diciendo Pedro y de todo lo que está citando del Antiguo Testamento en los Salmos. Entonces los apóstoles, hermanos, no proclamaban teorías ni cosas imaginarias. Ellos habían visto al Cristo resucitado, anduvieron con él por más de 40 días, más de 500 personas. El cristianismo, hermanos, comenzó con testigos oculares, con gente que vivió y vio. Entonces este pasaje que estamos exponiendo revela la estructura básica del evangelio predicado por los apóstoles, que es Jesús fue acreditado por Dios, Jesús murió conforme al plan de Dios,
y Jesús fue resucitado por Dios. La resurrección ahora es la aprobación divina de Cristo. Y esta declaración pública, hermanos, de que su sacrificio fue aceptado y que su obra redentora ha triunfado, es ahora lo que nosotros nos cubre y nos hace que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Tengo 3 consideraciones para usted, con sus implicaciones. Lo primero que quiero que tome en cuenta, quiero que considere que la resurrección confirma la identidad de Cristo. Jesús, hermanos, no fue simplemente un maestro o un profeta. La resurrección demuestra que Él es el Mesías prometido, profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Y eso implica que su sacrificio es válido para que usted y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. La segunda consideración que me gustaría que tomara en cuenta es que la resurrección confirma la fidelidad de Dios a sus promesas. Jesús, hermano, cumplió lo que Dios prometió en las Escrituras y lo cumplió perfectamente. Tal y como los profetas lo profetizaron, Jesús cumplió todo. Y la tercera consideración es que la resurrección garantiza la esperanza del creyente. La resurrección garantiza la esperanza del creyente. Porque Cristo vive, los creyentes también vivirán. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Nosotros tenemos una esperanza de la resurrección. Es decir, nuestro cuerpo un día va a resucitar y estará con el Señor. Y estaremos nosotros, no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, adorando y alabando al Señor eternamente. Esa esperanza, hermanos, es real. En ese sentir y en ese conocimiento, nosotros debemos de vivir este pequeño espacio que nos queda de la vida terrenal. Se va, hermanos, como un suspiro. Pero la buena noticia es que tenemos toda una vida eterna para estar con Él, adorarlo y contemplarlo. Termino con esto. Los hombres pensaron que exterminaron a Jesús y que ahí se acabó todo. Lo arrestaron, lo juzgaron, lo crucificaron. Pero al tercer día, Dios actuó en él y la tumba quedó vacía. Hermanos, el Mesías vive. La muerte creyó haber vencido al Hijo de Dios, pero no pudo retenerlo. Porque era tan puro, sin pecado y tan perfecto que la muerte no pudo retenerlo. Tuvo que, con dolor, como dice Pedro, soltarlo. Porque era imposible que lo pudiera retener por esa perfección. No quiero terminar, hermanos, sin antes hacer un llamado pastoral. La resurrección exige una respuesta de parte de usted como creyente y de parte de todos los que escuchan. La resurrección exige que respondamos. Para el creyente es la base de nuestra esperanza. Es reconocer que el que murió ahí en la cruz triunfó. Y ahora nosotros tenemos que servir obedientemente a su obra y propósito. La respuesta de usted y mía, ahora que hemos creído, es ser obedientes y vivir para la gloria de Dios que lo salvó y se entregó por usted.
Esa es la respuesta. Pero la respuesta para el incrédulo es una advertencia muy seria. El Cristo que resucitó es el mismo que un día vendrá por segunda vez y juzgará al mundo. Que no murió en la cruz. No se derramó en la cruz cualquier sangre de cualquier animalito que iba pasando por la calle. En la cruz se derramó la sangre preciosa del justo, del perfecto, del Dios encarnado. Y cuando Él venga, habrá juicio para aquel que haya tomado en poco ese sacrificio. Hoy es el día en que te hago una invitación gloriosa. Si ya eres creyente, ven al Señor, síguele en obediencia y haz su voluntad. Y si no eres creyente, no esperes más, porque hoy es el día de salvación para ti. El Cristo que vive y que resucitó ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, o estarás perdido en una eternidad sin Cristo, condenado por siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, y gracias porque Él aceptó venir. Siendo perfecto, se hizo pecado por nosotros. Gracias, Señor, porque ese sacrificio en la cruz bastó para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Pero ahora, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo redarguya a todas aquellas personas que han tomado en poco ese sacrificio y que no lo valoran y que no lo reciben y que no lo aceptan. Porque viene de ti, Señor, ese convencimiento. Yo te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre aquellas personas que no te conocen. Y que tú trabajes en ellos por medio de tu Espíritu para convencerlos de pecado, de juicio y de muerte. Y que tomen, Señor, gracias a esa acción, la decisión de responder con arrepentimiento y fe. Que esas personas, Señor, caigan a tus pies arrepentidos de su maldad y encuentren misericordia, Señor, y encuentren gracia. Y mis hermanos, aquellos que un día tomaron una decisión de seguirte y se han olvidado de eso, que tu Espíritu Santo, Señor, los redarguya. Que tu Espíritu Santo los traiga a su camino. Que tú les muestres, Señor, que aún hay esperanza para ellos y que ellos necesitan volver a la cobertura, al camino, a seguir. Señor, lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.